presentación del ciclo de conferencias de 2019 que organizamos del Departamento de Filosofía. El título es Encrucijadas filosóficas contemporáneas, perspectivas y variantes. La idea es, como habíamos comentado el año pasado, un ciclo plural, heterogéneo en cuanto a las temáticas, que van desde temas de historia de la ciencia, filosofía de la mente, temáticas bien heterogéneas, diría yo. El ciclo está enmarcado dentro de esta propuesta del Departamento de Filosofía de mostrar las líneas de investigación tanto de docentes del departamento como de docentes, digamos, vinculados al Departamento de Filosofía de Mar del Plata, entre ellos profesores de la Universidad de Buenos Aires y otros profesores viajeros. El ciclo de conferencias tiene una emisión, digamos, una sesión mensual, ¿sí? Y así como el año pasado también habíamos arrancado el ciclo a partir de una conferencia de una profesora local, Nora Bustos. Este año también tenemos la suerte de iniciarlo con Pablo Cisterna. Una breve mención sobre el doctor Cisterna, que es doctor en física por la Universidad Nacional de La Plata, es profesor adjunto del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también de la Facultad de Humanidades de 2015, donde dicta la asignatura Historia de la Ciencia, asignatura de la cual está a cargo, ¿sí? Ha dictado conferencias en congresos nacionales e internacionales y ha publicado trabajos científicos tanto en revistas nacionales como extranjeras. ¿Bien? El título de la conferencia del Dr. Cisterna es Historia de las ideas acerca de la existencia de diseño en el universo. Bueno, gracias Diego. Bueno, gracias a todos por venir a escuchar a ver si realmente existe diseño o no en el universo. En realidad la idea es hablar sobre lo que dijeron algunas personas, la mayoría conocida por ustedes, y a partir de ahí tratar de despertar en ustedes alguna opinión. Ustedes saben que a veces no tenemos opiniones formadas de todos los temas y a veces las opiniones se van formando a medida que uno las va pensando, ¿no? Entonces la idea es que ustedes vayan desarrollando un poco esto. Obviamente sabemos que en el universo hay estructuras, hay sistemas ordenados y hay sistemas desordenados. Y eso de alguna manera, consciente o inconscientemente, el ser humano siempre lo supo. O sea, desde la primera fase de la civilización, el solo hecho de que al día le sucediera la noche, las estaciones tuvieran una correlación también en el tiempo, mostró que había algo que tenía que ver con el orden. Pero no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. La existencia de árboles, de montañas, de nubes, o sea, estructura. Estamos hablando de estructura. El tema es qué hay detrás de eso. Digamos, hay una imagen que fue muy usada durante, digamos, por muchos pensadores, es si uno camina por el bosque y se encuentra con un reloj en el medio de matorrales, ¿no? Difícilmente se imagine que ese objeto es natural, producto de algún árbol de relojes. Realmente uno va a pensar que alguien fabricó el reloj, ¿no? La pregunta es, cuando uno ve el universo y ve tantas estructuras ordenadas, ¿uno se tiene que hacer esa misma pregunta? O sea, ¿hubo un diseñador detrás? Pues son dos preguntas distintas. Una cosa es preguntarse si hay diseño en el universo, que pudo haberlo o no. De hecho hay estructuras ordenadas. La otra es si hay un diseñador. Y si la pregunta tiene sentido, que no está claro si tiene sentido, la respuesta tiene que tener sentido en la medida que nos satisfaga, porque si la respuesta nos deja abierta más preguntas, sabemos que eso puede ser una carrera sin fin, ¿no? Entonces, yo les voy a contar un poco ideas acerca de esto, pero desde una perspectiva histórica. O sea, vamos a ver lo que dijeron algunos pensadores, sobre todo de la antigüedad, y, bueno, por una cuestión de tiempo acotado, por ahí vamos a hacer alguna que otra breve referencia a ideas actuales, pero más que nada quiero centrarme en preguntas que todavía nos acompañan desde que nació la civilización, o al menos desde que nació la filosofía. Acá puse una serie de fotos de estructuras que uno dice, bueno, acá hay diseño, ¿no? Nosotros mismos somos estructuras organizadas, ¿no? La belleza está en muchos lugares, para todos los gustos, ¿okay? Para todos los diseños, un atardecer, una obra para piano, ¿no? O un ser humano. Un cuadro de Turner, un cuadro impresionista, lo que sea. Que existen cosas lindas y con estructura nadie lo puede negar.
¿no? El tema es que está bien, nosotros sabemos que algunas de estas estructuras, como el violín o el teclado, sabemos que hubo un diseñador detrás, ¿no? Hay otros que no. Hay otros, o por lo menos si lo hubo no lo conocemos, ¿no? O sea, lo que hay detrás de una tormenta es un producto de años y años y millones de años de un planeta que evolucionó en una nube preplanetaria en la cual se condensaron planetas y que dio lugar a un planeta como el nuestro que tiene una parte sólida y una parte líquida. Ahí no sabemos si hay diseño detrás. No sabemos si hay diseñador detrás, pero sí sabemos que hay estructuras muy complejas, ¿no? Ahora bien, en el siglo XXI sabemos que hay muchas leyes que son invención del hombre, pero que describen muy bien el funcionamiento de muchos aspectos de la naturaleza, ¿no? Hay leyes fundamentales que son leyes de carácter físico, hay leyes menos fundamentales, pero no por eso menos importantes, que son de carácter químico o de carácter biológico, o leyes que involucran sistemas complejos como los sistemas atmosféricos. Ahora bien, acá el problema está con las leyes fundamentales. Las leyes fundamentales, como su nombre lo indica, son leyes que no tienen explicación, porque son las leyes últimas de la naturaleza. O sea, por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley fundamental, ¿no es cierto? Y no sabemos por qué vale, podría no valer. No sabemos por qué vale. Les hago un resumen. Hoy en día, las leyes de la física fundamentales se basan en un conjunto de más o menos 25 o 26 parámetros fundamentales, las llamadas constantes fundamentales de la física, que como su nombre lo indica son fundamentales, no tienen explicación y nadie sabe por qué vale lo que vale. Por ejemplo, el cociente entre la masa del protón y la masa del electrón es 1834. Es un cociente de masa, o sea, no tiene dimensiones de nada, es un número puro, sin dimensiones. El cociente de dos masas es un número puro. ¿Por qué vale 1834 y no 1835? O bien, ¿por qué no vale 1000 o 1.000.000? Nadie lo sabe, no hay forma de explicar eso. Ahora bien, si esa constante o alguna de las otras 25 constantes fundamentales hubiera tomado otro valor, el mundo hubiera sido muy diferente. Y de hecho, hay razones para pensar que si hubieran tomado un valor muy diferente, directamente ni siquiera hubiera sido posible la existencia de la vida. Les doy un ejemplo y antes de seguir con... Yo pongo un electrón y un protón a una dada distancia. La fuerza eléctrica entre ellos es 10 a la 40 veces mayor que la fuerza gravitatoria entre ellos. O sea, un número seguido de 40 ceros. Gracias a eso, el mundo es todo lo complejo que vemos. Si en lugar de tener 40 ceros ese número tuviera 30, ¿qué significaría? Que la gravedad es mucho mayor en relación a la electricidad de lo que es. O sea, en lugar de ser 10 a la 40 veces más débil, si fuera solamente 10 a la 30 veces más débil. O sea, un número con 10 ceros más fuerte de lo que es. Por ejemplo, no podría haber seres vivos en un planeta como el nuestro más grande que el tamaño de una ameba. Porque más grandes se aplastarían por la gravedad. Si tuvieran huesos, se quebrarían espontáneamente. De hecho, en nuestras leyes de la naturaleza que conocemos, nunca en la Tierra existieron mamíferos, animales que tuvieran más de 15 metros de alto, porque no sé, un dinosaurio o un hombre que midiera 30 metros, directamente los huesos se quiebran espontáneamente. Por una cuestión muy sencilla, el peso aumenta con el cuadrado de mi tamaño, porque va con el volumen. El volumen va como el cubo de mi tamaño. El volumen va como el cubo de mi tamaño. Mientras que los huesos, la sección de los huesos, que es lo que evita que se rompan, va como el área, o sea, como el cuadrado del tamaño. Entonces, el peso crece como el cubo, el área crece como el cuadrado. Un ser que mida 30 metros, se le quiebran todos los huesos. Pero si la gravedad hubiera sido mucho más fuerte, los animales más grandes hubieran tenido el tamaño de una ameba.
Entonces, ¿hubiera sido posible la existencia del cerebro como el nuestro? No, porque un cerebro pesa un par de kilos, o sea, bastante más de lo que pesa un microbio, ¿no? Esto dio lugar a que en los últimos 30 o 40 años hubiera muchos físicos y filósofos, ambos, que especularan si no es que las leyes de la naturaleza fueron diseñadas para que en el universo se desarrollara vida inteligente, ¿no? La mayoría piensa que no, más que nada por una cuestión de que pensar que hay un diseñador nos lleva a preguntarnos si, bueno, ¿y ese diseñador quién lo diseñó? Y unos pocos piensan que indica algo más. Ahora, ¿qué es lo que indica? No está claro. Es un poco para tener un pantallazo de dónde estamos parados hoy en día. Por supuesto que la historia de las leyes de la naturaleza tiene una larga data y digamos, como mínimo empieza, digamos, con Tales de Mileto cuando dijo que todo se compone de agua, ¿no? O con Anaximandro cuando dijo que nuestro mundo en realidad está flotando, ¿no? en esa cosa digamos, difícil de precisar como es el apeirón. O sea, el tema de tener modelos de mundo como mínimo arranca en el siglo VI o VII a.C. Modelos de mundo. Antes había historias del mundo, pero no modelos del mundo, ¿no? O sea, digo historias que involucran a personas. O sea, los dioses, los semidioses son personas más poderosas que nosotros, pero con las mismas broncas y amores que nosotros, ¿no? Pero visiones del mundo arrancan siglo VI o VII. Y detrás de eso está la idea de si esas estructuras que subyacen al mundo tienen diseño, tienen orden o no. Así que bueno, cuando uno, digamos, se hace preguntas, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Realmente cuando se pregunta cómo, realmente involucra un proceso en el tiempo. O sea, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo? Si uno se pregunta ¿por qué? Realmente uno está pidiendo una causa anterior. Entonces, ¿por qué llegaste temprano? ¿Por qué te enojaste? O sea, busca una causa anterior concreta, el por qué. Y el para qué, si quieren, el aspecto, si quieren, o la pregunta con el carácter más místico potencialmente o religioso, que es el propósito, el sentido. O sea, el para qué a nivel humano es, bueno, ¿qué intención tenés? Ahora, el para qué a nivel natural es otra cosa. Hay un propósito en la naturaleza, ¿no? ¿Para qué de la naturaleza? Ahí ya tiene otro tipo de connotación. Y por supuesto, si uno se pregunta, si tiene sentido preguntarse por el sentido de las leyes y de la estructura que tiene el mundo. ¿Tiene algún sentido o no? ¿No? Y la pregunta, si tiene sentido preguntarse por el sentido, es ¿vamos a encontrar algún día una respuesta a esa pregunta? ¿No? Igual ustedes saben que hay preguntas que aunque no encontremos una respuesta, igual tiene sentido preguntárselas por el camino intelectual o filosófico que nos invita a recorrer, ¿no? Eso también es así. Y antes de entrar en la antigüedad, vamos a citar a alguien contemporáneo que falleció hace poco, el año pasado, que si quieren uno lo podría situar en el extremo, digamos, más moderno de las cosas raras en las cuales está metiendo las narices la física, ¿no? Que es la gravedad cuántica, o sea, unir la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad general de Einstein. Esto que está acá es una cita de Hawking del libro Breve Historia del Tiempo, que fue un bestseller ahí a fines de los 80 y siguió siendo bestseller durante muchos años. Es muy provocador ese libro, ¿no? Pero trata de explicar un lenguaje más o menos accesible algunas de las ideas que hay detrás de la gravedad cuántica, que les cuento que es una teoría que todavía no existe, que se está tratando de desarrollar. Dice Hawking, la teoría cuántica de la gravedad ha abierto una nueva posibilidad en la que no habría ninguna frontera del espacio-tiempo y por lo tanto no habría ninguna necesidad de especificar el comportamiento de la frontera. Es una frontera tanto temporal como espacial. El universo estaría completamente autocontenido y no se vería afectado por nada que estuviese fuera de él. No sería ni creado ni destruido. Simplemente sería.
Esto tiene que ver porque en algunos modelos de gravedad cuántica el tiempo nace junto con el mundo, un poco a la manera en que creía que esto sucedía San Agustín el siglo IV, ¿no? Que creía que Dios creó el mundo junto con el tiempo. Y que no tenía sentido preguntarse acerca de qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo, ¿no? San Agustín decía que quizá lo que estaba haciendo era preparar los infiernos para gente que hiciera ese tipo de preguntas. Y en esta idea, la idea es que el tiempo se va como difuminando tanto en el comienzo del universo, en el Big Bang, cuando todo estaba muy chiquitito, el tiempo se va como difuminando. Y quizá en el futuro lejano, si algún día el universo se quiere contraer, cuando se vuelva a contraer un tamaño pequeño, también el tiempo va a ir como desapareciendo. Son todas cosas que se pueden formular a nivel matemático, lo cual no significa que uno se lo pueda imaginar. O sea, a veces los físicos pueden describir espacios de más de 3 dimensiones, pero no significa que ellos se lo puedan imaginar, sino que pueden escribir ecuaciones que describen esos espacios con más dimensiones. Pero que pueden escribir ecuaciones que describan un tiempo que de alguna manera se va transformando en una cuarta dimensión espacial al comienzo del universo, aunque no se lo puedan imaginar, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con algunos de los intentos de formular una teoría de la gravedad cuántica. Y la otra cita de Hawking es: el enfoque usual de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a las preguntas de por qué debería haber un universo descriptible por ese modelo. ¿Por qué el universo se tomó la molestia de existir? O sea, supongamos que nos conociéramos las ecuaciones fundamentales, ¿no?, de todo. No dejan de ser ecuaciones matemáticas. Ahora, de ahí a que exista un universo que obedezca esas leyes, hay un salto. Entonces, y esto lo escribió el propio Hawking. O sea, ¿por qué el universo se tomó la molestia de existir? Podría no haber existido, ¿no? Dadas estas ecuaciones, podrían encarnarse o no, ¿no? En un sentido, ¿no?, cósmico de la palabra encarnar. Creo que acá nos parece todo, y acá nos termina la cita, hay una parte que nos mantiene que se está comiendo. Con lo cual veo que algunas transparencias, incluso del borde inferior, no se va a poder leer. Pero esa cita termina diciendo que Hawking tenía una posición media como ambivalente frente a Dios, ¿no? Entonces, si uno lee el libro ese, predomina la actitud atea o prescindente de Dios. Ahora, en esta frase termina diciendo que quizá cuando conozcamos la teoría última de la naturaleza, si es que existe algo así, por fin podríamos acercarnos al pensamiento de Dios. Es curioso cómo él juega, ¿no? O sea, con que Dios, no Dios, qué sé yo, ¿no? Así termina esta cita que, bueno, no parece bien. Y acá lo que dice esta transparencia, lo que dice un poco es que hay preguntas que no pueden ser respondidas temporalmente. O sea, ustedes van a escuchar a veces que hay científicos, no todos, pero algunos científicos, algunos cosmólogos, le dicen que la física ya respondió al problema fundamental de la existencia con la teoría del Big Bang, ¿no? Bueno, eso no es tan así, porque la teoría del Big Bang lo que dice es que hubo una época en que todo el universo estaba a muchos miles de millones de grados. Eso lo sabemos con certeza. Ahora, no sabemos qué pasó antes, porque nuestras leyes empiezan a fallar antes. Sabemos, y eso sí lo podríamos decir, está científicamente comprobado, con lo que pueda, en este caso, quiero decir eso, porque no puedo hacer experimentos con el universo, que hubo una época en donde estaba todo contracaliente. Eso es la teoría del Big Bang. Y a partir de ahí, aplicando las leyes de la física, podemos hacerlas evolucionar y comprobar que las leyes de la física predicen todo lo que vemos. Realmente es formidable. O sea, lo bien que funcionan las leyes es formidable. Pero eso no significa que podamos conocer todo hasta el comienzo mismo. Porque la propia teoría general de la relatividad lo que predice
es que en el comienzo todo era infinito. O sea, la densidad de materia era infinita, la temperatura era infinita. Y bueno, infinito, ahí en el fondo seguimos todos siendo aristotélicos. El infinito nos cierra como potencial, pero no como infinito de hecho. El infinito como algo que no tiene límite, que uno siempre lo puede agrandar o siempre lo puede achicar. Pero un infinito de hecho es como que no, hasta el día de hoy no nos termina de cerrar, y a los científicos tampoco. O sea, que haya habido una época concreta en donde todo varía infinito, ¿qué es? ¿No? Así que, y cuando les dicen, sí, pero hay una teoría que se llama, hay una de las formas de formular la mecánica cuántica, cosmología cuántica, que tiene como consecuencia que un universo se puede crear cuánticamente, como una fluctuación del vacío. Que antes no había nada y una fluctuación creó el universo, ¿no? Pero eso tampoco explica, digamos, la pregunta que uno se puede hacer, y es ¿por qué el todo tenía o tiene una teoría como la mecánica cuántica que permite que haya fluctuaciones en las cuales aparecen de la nada partículas, eso sí lo sabemos? Lo que pasa es que, bueno, hay quienes dicen que, bueno, así como pueden aparecer partículas de la nada, pueden aparecer universos de la nada. Ahora, si eso explica por qué existe algo en lugar de nada, digamos, hay un largo trecho. Así que, pero lo que sí, el avance de la ciencia lo que nos hace es enriquecer nuestra ignorancia. O sea, cuanto más sabemos, cuanto más profundizamos con las leyes de la naturaleza, más nos asombramos. O sea, antes, no sé, la tabla periódica tenía, o sea, no, también tiene más de 100 elementos químicos, ¿no? Ahora, todos esos elementos los podemos construir con unos ladrillitos que son los protones, neutrones y electrones. Y vamos construyendo todos los posibles átomos de los elementos, ¿no? Entonces, pasamos de tener más de 100 entidades fundamentales, que serían los átomos de la tabla periódica de elementos químicos, a tener, al menos a nivel químico, 3: protones, electrones y neutrones. Para construir todo lo química necesitamos estos 3. Hay otras partículas subatómicas que se descubrieron, pero que son irrelevantes a la hora de la química. Para la química solamente es necesario 3: protones, neutrones y electrones. Ahora, hasta hace 100 años, la química se basaba en, o sea, en esa época 80 o 90 entidades diferentes, los elementos de la tabla periódica. A medida que se va complejizando nuestra, o sea, a medida que se va ampliando nuestra visión del universo y complejizando, el asombro es aún mayor, porque esos nuevos órdenes, esas nuevas leyes involucran más porciones de la realidad, de la naturaleza, y al mismo tiempo se va disminuyendo el número de entidades fundamentales y de ecuaciones, con lo cual el asombro, digamos, no tiene más que crecer. O sea, sí. Y bueno, el primero en proponer que había alguna mente o diseñador detrás, desde una visión, si quieren, más moderna en cuanto a no hablar de 43.000 dioses y qué sé yo, según incluso dicho por los propios Platón y Aristóteles, fue Anaxágoras, también llamado el primer filósofo, ¿no?, de Atenas, que decía, bueno, él notó que hay orden en el universo y que ese orden, para poder entenderlo, es necesario, digamos, creer que hay una especie de mente ordenadora, diseñadora, ¿no? Hay una cita, dice: todas las demás cosas tienen una porción de todo, pero la mente es infinita, autónoma y no está mezclada con ninguna, sino que ella es por sí misma. En cada cosa hay una porción de todo. Gobierna todas las cosas que tienen vida, tanto las más grandes como las más pequeñas. Gobernó también toda la rotación, de manera que comenzó a girar en el comienzo. Eso es curioso, porque en el comienzo fue el giro, parecía que dijera, ¿no? Y en realidad, a nivel formación de las galaxias, formación del sistema solar, todos los sistemas solares conocidos, los planetas rotan,
Y se cree, ahora que está de moda esta semana hablar de agujeros negros, si tienen nombre agujeros negros, que todos los agujeros negros alguna rotación tienen. Todos los agujeros negros alguna rotación tienen. Porque es el efecto de la bailarina. O sea, primero, si no hubiera rotación de ningún tipo, estaríamos en el horno, literalmente. Porque todo hubiera colapsado. Para no colapsar, tuvo que haber una rotación. Para que los planetas se formaran, y esto ya lo sabía Kant, que fue el primero que formuló una teoría sobre la formación del sistema solar. Tiene que haber una primera rotación, porque si hay una nube de materia quieta, la gravedad es atractiva, no hay gravedad repulsiva como la electricidad, que con cargas iguales se repelen. La gravedad es atractiva, todo se atrae a todo. Si está todo quieto, todo termina indefectiblemente colapsándose en el centro de esa cosa. Todo, por suerte, la materia tiene movimiento. Y ese movimiento aleatorio, unido a la gravedad, hace que haya pequeñas rotaciones pero aleatorias, luego se van como ordenando en una rotación más armónica o orquestada, ¿no? Eso lo predicen las propias ecuaciones. No hay que ir a la relatividad. Eso es las propias leyes de Newton, que por lo menos Newton en el siglo XVII, predicen que toda la materia que tiene un poquito de movimiento termina, digamos, y que sea autogravitante, o sea, que valga la ley de la gravedad. Ese pequeño giro que tenga, como se van las cosas acercando entre sí, porque la gravedad es atractiva, le pasa lo que le pasa a una bailarina, que empieza a girar con los brazos extendidos lentamente, pero cuando los acerca al cuerpo empieza a girar más rápido, y eso es por lo que se llama la conservación del impulso angular, que es una cosa que tiene que ver con la velocidad pero con la distancia. Entonces, si yo achico la distancia, tengo que aumentar la velocidad angular para que se conserve esa cosa que se llama impulso angular. Entonces, a la nebulosa protoplanetaria le pasó lo que a una bailarina. Se fue condensando y entonces empezó a girar más rápido. Pero a su vez se fueron formando como pequeños grumos, como una sopa crema que uno se olvida un minuto porque justo lo distrajo algún llamado telefónico o un WhatsApp o algo que pasó en la televisión, se olvida un minuto de revolverla y empiezan a aparecer grumos. Con una nebulosa planetaria pasa eso, empiezan a aparecer grumos. Y un grumo es una región de sobredensidad que atrae a más materia, porque la gravedad atrae. La materia atrae la materia y se van formando cosas. Por eso todos los planetas rotan en el sistema solar. Todos rotan, todos giran alrededor del Sol y todos rotan sobre sí mismos. Todo rota. Todo rota. Y parece que Aristóteles también pensaba que esa mente gobernó también toda la rotación. Es curioso eso. Y bueno, Empédocles también sugirió, digamos, algo así como una evolución de lo uno a la pluralidad. Fíjense esa cita, dice: en un tiempo lo uno se acreció de la pluralidad y en otro del uno nació por división la multiplicidad. Fuego, agua, tierra y la altura inconmensurable del aire, separada de ellos, la funesta discordia equilibrada por todas partes, y entre ellos el amor, igual en extensión y anchura. El tema es que Empédocles fue el primero que formuló una física de partículas, podría decir, porque él creía que había 4 elementos y que había 2 fuerzas, ¿no? La atractiva y la repulsiva, el amor y la discordia. Y a partir de esas 2 fuerzas y esos 4 elementos, fue como apareció la pluralidad, o se acrecentó la pluralidad a partir de lo uno, ¿no? Una cosa les comento al margen que tiene que ver con la gravedad. Ustedes saben que todos les vienen diciendo desde hace más de 100 años que en el universo el desorden aumenta, no hace más que aumentar, ¿no? Sin embargo, vemos mucho orden, vemos muchas estructuras y aparte vemos
que hoy en día hay muchos más sistemas ordenados de lo que nos imaginamos que había hace 10.000 millones de años. Estamos diciendo que hace 10.000 o 13.000 millones de años todo estaba a 1.000 millones de grados. Bueno, no había nada. Era todo un gran plasma caliente de protones, electrones, luz, todo caliente, no había estructura de ningún tipo. No había planetas, no había edificios, no había computadoras, no había monos, ¿no? O sea que el orden aumentó. Pero por otro lado nos dicen, los físicos nos dicen que está el segundo principio de la termodinámica, que dice que el orden aumenta, que el desorden aumenta. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, se entiende porque la gravedad es una fuente de entropía, de desorden. O sea, yo puedo crear orden a costa de crear desorden en otra parte. Y cuando la gravedad va uniendo cuerpos, hay un desorden inherente a la gravedad. Hay un desorden inherente a la fuerza de la gravedad que hace que un sistema más compacto tenga más desorden gravitatorio que un sistema menos compacto. De hecho, el objeto más desordenado del universo, acá volvemos otra vez a la moda, son los agujeros negros. Un agujero negro, una dada masa, es el objeto más desordenado que puede existir en el universo con esa dada masa. Los agujeros negros son los objetos con mayor entropía por unidad por kilo, si quieren, del universo. Entonces, nosotros existimos gracias a que se fueron formando agujeros negros en toda la historia del universo. Entonces, porque si no se entiende cómo de un universo donde había solamente gas y polvo, ¿no?, caliente, si la entropía aumenta, tendría que haber quedado así, ¿no? Bueno, gracias a que se formaron esos grumos, en donde ahí aumenta el desorden, se pudo aumentar el orden en otras regiones. Esa sería la explicación. Bueno, y Sócrates, ¿no? Este es un fragmento del Fedón, de Platón, donde cuenta que Sócrates cuenta lo siguiente. Una vez oí decir a alguien, esto está hablando Sócrates supuestamente, una vez oí decir a alguien mientras leía de un libro de Anaxágoras, ¿no?, según dijo, que es la mente lo que pone todo en orden y la causa de todas las cosas. Regocijéme con esta causa y me pareció que, en cierto modo, era una ventaja que fuera la mente la causa de todas las cosas, ¿no? Pensé que si eso era así, la mente ordenadora ordenaría y colocaría todas y cada una de las cosas allí donde mejor estuviera. Haciéndome pues con deleite estos cálculos, pensé que había encontrado en Anaxágoras a un maestro de la causa de los seres de acuerdo con mi deseo. Que primero me haría conocer si la Tierra es plana o esférica, y una vez que lo hubiera hecho, me explicaría a continuación la causa y la necesidad, diciéndome lo que era mejor y también que lo mejor era que fuera de tal forma. Mas mi maravillosa esperanza, oh compañero, la abandoné una vez que avanzado en la lectura, vi que mi hombre no usaba para nada la mente, ni le imputaba ninguna causa en lo referente a la evaluación de las cosas. Acá se corta la cita. La descripción de Sócrates es que Anaxágoras, en realidad después, las pocas cosas que dejó escritas explicando fenómenos, las explica por causas naturales, por leyes, pocas leyes que pudo formular Anaxágoras, ¿no? Y para Sócrates eso era la disolución. O sea, Sócrates pensaba, tenía la esperanza de encontrar la explicación de todo el orden debido a esa mente creadora, diseñadora, ordenadora. Y cuando profundiza en los textos de Anaxágoras, lo que ve es explicaciones basadas en leyes naturales. Y para Sócrates, que tenía su propia visión de lo deseable en cuanto a explicación, eso fue una gran desilusión. Con lo cual, el texto es muy, no me lo acuerdo de memoria, pero Sócrates queda muy desilusionado. Bueno, esta es una cita de Platón de la República. ¿Y qué creía Platón? Decía, como en primer lugar, la Tierra y el Sol y las estrellas del universo y el justo orden de las estaciones
y las divisiones de ellos en años y meses establece prueba de su existencia, refiriéndose a los dioses. O sea, la visión de Platón, si quieren, es bastante típica. O sea, el orden de los años, de los meses, de los planetas girando, prueba la existencia de los dioses, que son los que le imprimieron ese orden, ¿no?, al cosmos, ¿no? En ese sentido, muchos pensadores que tenían esa visión. O sea, ese orden, y fíjense que el ser humano con eso se tranquiliza un poco y no va más allá, porque no se preguntan, bueno, y esos dioses, ¿quién los creó? ¿O quién los ordenó? ¿Quién los diseñó los dioses? ¿No? Quizá acá uno podría buscar interpretaciones psicoanalíticas en cuanto a que uno como niño se queda con las explicaciones del padre, ¿no es cierto? Y eso es reconfortante y le da a uno paz interior, ¿no? Uno después de grande busca significado de esas figuras, ¿no? Uno puede encontrar en dioses, ¿no?, o en celulares, o en todo tipo de sucedáneos de padres, ¿no? Lo importante es encontrar la tranquilidad interior, ¿no es cierto? ¿O no? Fragmento de Diógenes dice, hablando del ciclo de la gestación, tal distribución no podría haber sido posible sin inteligencia, que todas las cosas deberían tener su medida, invierno y verano y noche, y día y lluvia y vientos y periodo de clima agradable. Otras cosas también, si uno las estudia de cerca, se encontrará que tienen el mejor arreglo posible. De nuevo, otro ejemplo de crear una inteligencia detrás de eso. Lo del mejor arreglo posible a uno le recuerda al mejor de los mundos posibles de Leibniz, sí. Bueno, estamos hablando de 2000 años antes. Es un consuelo también, ¿no? Cuando uno ve todo el sufrimiento que hay, pensar que la cosa podría ser peor, ¿no? Bueno, sí. Para algunos sí. Para el caso de Diógenes sería el aire, la inteligencia. Es curioso, ¿no?, dar inteligencia al aire. Ustedes saben que Newton creía que el espacio vacío era el órgano sensorial de Dios. Dios sentía a través del espacio, ¿no? Por eso significa que el espacio es Dios, pero sí que era, si quieren, las células dactilares, ¿no?, táctiles de Dios. Acá parecería como que el aire sería como la inteligencia, ¿no? O sea, una especie de red neuronal eólica. Bueno, ahora fueron todos ejemplos de gente que creía en un diseñador, en un orden que indica que, ¿no? Pero ustedes saben que en este aspecto, ¿no?, hubo otro lado, ¿no?, otra corriente de pensamiento más materialista, más tirando al ateísmo, ¿no? No significa que todos los atomistas eran ateos, pero sí uno puede, digamos, hacer una división. Y fíjense lo que dice Demócrito, en su fragmento dice: hay mundos infinitos y diferentes en tamaño. Aparte la anticipación del pensamiento ¿no? Hay mundos infinitos y diferentes en tamaño. En algunos no hay ni sol ni luna, en otros hay más de un sol y una luna. Esto es lo que los primeros siglos antes de Cristo. O sea, imagínense, no había telescopios en esa época. Uno estaba parado en el piso y no salía de ahí. La distancia entre los mundos es desigual, en algunas direcciones hay más de ellos. Su destrucción sobreviene a través de colisiones unos con otros. Algunos mundos están desprovistos de vida animal y vegetal y de todo humedad. ¿Qué tal? Hoy sabemos que eso es verdad. De hecho, se descubren varios planetas por mes hoy en día. Gracias al, entre otras cosas, al telescopio Kepler. Bueno, ¿qué pasa? Una de las formas para evitar caer en un diseñador es plantear que la realidad es mucho más grande de lo que uno ve. Entonces,
bien, en nuestro planeta hay mucho orden, mucha estructura, muchas personas inteligentes, como todos nosotros. Pero hay otros planetas donde no hay vida, planetas secos, planetas húmedos. Entonces, hay ciertas leyes que gobiernan la evolución de todo el universo. Entonces, si hay suficiente, si tengo una, digamos, si quieren, si tengo una ontología suficientemente rica, o lo que es algo similar, si tengo un universo suficientemente grande, puede pasar de todo. Entonces, el azar, cuando pasa de todo, el azar incluye diseño. O sea, hay una, digamos, por ejemplo, ¿no? Si uno encuentra un mazo de cartas, todas ordenadas, ¿no? Del 1 al 12, los 4 palos, ¿no? Uno dice, bueno, alguien lo ordenó. Ahora, si uno tiene trillones de mazos de cartas, y algunos están, o sea, y la mayoría están todos desordenados, o sea, todos mezclados, los palos, los números, todos mezclados, la inmensa mayoría, pero alguno que otro, el trillón de mazos de naipes, está perfectamente ordenado. En realidad, es consecuencia de la ley de la probabilidad. Alguno tiene que haber ordenado. Pero para eso necesitamos trillones de naipes, de mazos de naipes. Entonces, uno puede prescindir del diseño si tiene una cantidad suficientemente grande de mundos. La mayoría van a estar inhóspitos, inertes, y alguno que otro, por ahí uno cada trillón de mundos, va a tener vida inteligente habitándolo, producto del azar, porque en alguna parte tuvo que ver, ¿no? Entonces, no es casual que esta corriente atomista, materialista, haya sido también una corriente que planteó la pluralidad de mundos. Si hay muchos mundos, no es necesario, al menos no es tan necesario involucrar a un diseñador. Como hay de todo, bueno, entre ese todo hay alguna que otra planeta ordenado como el nuestro. Lo mismo ocurre con las leyes de la naturaleza. Hoy en día, por ahí alguno habrá escuchado hablar de la palabra multiverso, que sería que el todo incluye regiones mucho más grandes, o sea, es mucho más grande que nuestro universo observable y que hay otras regiones con otras leyes de la física. Leyes que no hicieron posible la vida, como por ejemplo, quizá hay una región del multiverso en el cual la fuerza de gravedad es mucho más fuerte que acá, ¿no? Y entonces ese número con 40 ceros, que dije al principio de la charla, tiene 30. Bueno, en ese universo no hay seres como nosotros, complejos. Está bien, hay de todo. Hay absolutamente de todo, ¿no? Entonces, ahí no es que las leyes de la física fueron diseñadas para que aparezca vida compleja como nosotros, sino que hay nada. El universo es mucho más grande, hay trillones de universos, donde el universo sería una región del todo que tiene unas ciertas leyes de la naturaleza. Eso uno puede llamar universo. Entonces, hay muchos universos, hay muchas regiones con distintas leyes, y bueno, en alguna las leyes son las apropiadas para la predicción de vida inteligente y otros universos no, ¿no? Entonces, aumentar la ontología es una forma de prescindir, digamos, de un diseñador. Giordano va a decir algo similar de costo de vida, ¿no? Sí, exactamente. La infinidad de mundos. Bueno, Y habitables. Santo Tomás decía que la idea de que hubiera muchos mundos es o bien redundante o bien contradictoria. Porque va en contra de la visión aristotélica de la Tierra como centro y por otro lado, si los otros mundos son iguales a la Tierra, son redundantes. Si son diferentes, entran en una contradicción, decía Aristóteles. Eso me recuerda a esa anécdota de que cuando la Universidad de Alejandría fue destruida por los musulmanes, que también fue destruida por cristianos, pero hubo otra época que fue destruida por los musulmanes, que dijo, bueno, todos los libros que están de acuerdo con el Corán son superfluos y los que no están de acuerdo hay que quemarlos porque son heréticos, ¿no? Acá en el y sí, así que
hoy en día, bueno, podemos hablar de otros mundos. Hasta podemos decir que la Tierra es plana y no nos queman. No es que piense que hay que quemarlos en Cerro Plano. No soy tan intolerante. Y hablemos de guillotina tampoco. Hablemos de Aristóteles un poquito. ¿Qué dijo Aristóteles? Bueno, obviamente ustedes saben que Aristóteles creía en 4 causas. Y a la que le daba más importancia era a la causa final. Las 4 causas por las cuales creía Aristóteles que había en la naturaleza, la causa final era la que le daba más importancia. Es como que la era la más profunda. Así que ya con eso está todo dicho. Como que hay propósito en el mundo natural. Y decía, le pertenece a la ciencia física considerar el propósito o fin para el cual una cosa subsiste. O sea que la ciencia física se tiene que ocupar de las causas finales. También las causas deficientes, pero sobre todo las causas finales. Y en un fragmento de la metafísica dice, de tal manera mueve lo que es objeto del apetito, y lo que es objeto de la inteligencia mueve sin ser movido. La distinción entre el fin y quien tiende hacia él demuestra que la causa final se halla entre las cosas inmóviles. Pues un ser tiene un fin y de ellos el uno, el fin, es inmóvil. Y el otro, el que tiende hacia él, no es móvil. Así que, digamos, el fin, el objetivo, de alguna manera tiene como una especie de categoría superior y menor movilidad que lo que se mueve hacia ese fin. Y bueno, un compañero y de alguna manera continuador de Aristóteles, Teofrasto decía, debemos intentar fijar un límite en la asignación de causas finales. Este es el prerequisito para toda investigación científica del universo. Esto es, de las condiciones de existencia de las cosas reales y sus relaciones unas con otras. O sea, por más que creía en la importancia de las cosas finales, había que ponerse un límite. Y esto tiene que ver con que el hombre tiene una limitación. O sea, es verdad, las causas finales son las más importantes, pero no nos arroguemos nosotros la capacidad de conocer todas las causas finales, ni mucho menos. Y mucho menos las causas finales últimas. Podemos intentar conocer causas finales locales, acotadas, pero debería conocer las causas finales más profundas, las universales. Bueno, quizá no seamos capaces de lograrlo y por lo tanto no nos desilusionemos si no lo podemos lograr. O sea, hay que poner una cota a la búsqueda de causas finales. Y Epicuro, que era atomista, de alguna manera uno lo encuadra de esa otra vereda, ¿no? De la vereda de los ¿no? Y también, decía Epicuro, en el fragmento de la carta de Heródoto, dice, además hay infinitos mundos, semejantes o semejantes a este. Pues siendo los átomos infinitos en número, como ya se ha demostrado, son llevados a los espacios más lejanos. Acá hay otra cosa, ¿no? Realmente los atomistas pensaban que el universo era infinito. Y como infinito espacio vacío no tiene mucho sentido, también había infinitos átomos. En efecto, tales átomos de los cuales puede surgir o formarse un mundo, y esto 2000 años antes de Kant y de Laplace y todos los que propusieron o sea, de los átomos se puede formar un mundo. La teoría de la formación del sistema solar. No se agotan ni en uno ni en un número limitado de mundos, sean semejantes o sean diversos de estos, por lo cual nada impide la infinidad de mundos. Lo mismo, es el mismo espíritu. Hay de todo, hay de todo. Pero no nos preocupamos tanto por explicar el diseño, porque hay de todo. Lucrecio también, dentro de esta corriente, ¿no? Un poco heredero también de la escuela de Epicurio. En un fragmento del poema de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, que dice Lucrecio, en aquellos días de nuevo, y aquí, esto es interesante, los atomistas parecieron haber sido anticipadores
no solamente de la moderna astronomía y cosmología, sino también de la moderna teoría de la evolución darwiniana. Dice, en aquellos días, de nuevo, muchas especies deben haber muerto todas juntas y fallado en reproducirse en su tipo. Cada especie que ves ahora tú, captando el aliento del mundo, sobrevivieron debido bien a mimetismo, a valor o a velocidad, o sea, adaptación. Es más, hay muchos que sobreviven bajo protección humana debido a que su uso los han encomendado a nuestro cuidado. En ese caso es adaptación a la necesidad de un mamífero superior, ¿no? En este caso el ser humano. O sea, esto es adaptación, sobrevivencia del más apto, y muchas especies que quedaron en el camino, se murieron, no se adaptaron y se murieron. O sea, ¿no? Pero acá a lo que voy es lo siguiente: así como plantear muchos mundos, pero no asombrarse tanto de que haya uno en el cual haya orden, que aparte de una cosa, hay una cuestión de lo que se llama selección observacional. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos seres con conciencia, inteligentes. Obviamente, ¿en qué planeta tuvimos que haber aparecido? En un planeta apto para la vida, inteligente. Nunca podemos haber aparecido o nacido en la Luna, ¿no? O sea, ¿y por qué yo no nací en la Luna? No, o sea, lógico. O sea, eso se llama selección observacional. El observador observa que está en un ambiente apto para su propia vida, lógico. O sea, es como si hagamos una encuesta a ver qué porcentaje de la población dice vivir en un planeta sin agua y sin aire. No, 0%, ¿qué cosa de loco? No. Quiero decir, lo digo porque ustedes saben que muchas de las encuestas que se publican adolecen de este tipo de problemas, ¿no? Son sesgadas. Y obviamente uno depende en qué medio ambiente, a qué planeta hay, ¿no? En qué planeta haga la encuesta, obtiene tal o cual resultado. Acá lo mismo, obviamente no. En un planeta donde no hay aire, no hay personas que responden las encuestas. Selección observacional. Entonces, explicar por qué somos tan perfectos nosotros, que nuestro sistema circulatorio, el ojo, el oído. Bueno, hubo de todo en la historia del planeta. Hubo todo tipo de variedad de especies deformes para nuestros estándares, sordas, ciegas, mudas, con un brazo, con 40, o sea, hubo de todo y sobrevivieron las más adaptables. Entonces, es un poquito anticiparse a la explicación darwiniana de digamos, la estructura actual del mundo vegetal, animal, ¿no? Esto en el siglo I dentro de la corriente del atomismo, ¿no? Bueno, y los estoicos, ustedes saben que querían en algo así como la providencia, con el cual están más del lado de los que creen en un diseño de alguna manera, ¿no? Hay un orden, como detalle, es un orden no eterno en el tiempo, como el aristotélico, sino que de eterna recurrencia, o sea que el tiempo es finito. O sea, hacer un tiempo cíclico, el tiempo es finito, ¿no? Es más, si uno aplica la identidad de los indiscernibles de Leibniz, donde al principio de Leibniz te dice que dos entes idénticos en realidad son el mismo, y uno lo aplica a ciertos estoicos que dijeron que el ciclo del universo se repite exactamente igual, en el fondo entonces uno creería que no es que sea el universo cíclico, sino que tiene un solo ciclo. La repetición del ciclo hasta el más mínimo detalle, en el fondo es el mismo ciclo, ¿no? Si uno piensa tipo sinceramente. Así que creer en la providencia, creer en el destino, tiene mucho de diseño. Dice, entre las cosas por las cuales es admirable el ingenio del artífice divino, creo también que hay que prestar atención a la siguiente: que en tan gran número de cosas no haya caído nunca en la identidad, aun las que parezcan semejantes, son diversas y se las confrontan. Ha creado tantas especies de hojas, tantos animales, y sin embargo nunca coincide totalmente la forma de uno con otra, diferenciándose siempre en algo.
por sí mismo quiso que las cosas distintas fuesen también diferentes y desiguales. Aquí Zenón se pregunta, o sea, se maravilla de que no hay dos cosas iguales. Aquí el asombro frente es que no hay dos cosas iguales. Ese es el asombro. Como que eso dice, bueno, acá hay una inteligencia. No hay dos cosas iguales. Y Cicerón, ¿qué dice en su de la naturaleza de los dioses? Un poco en la misma línea, ¿no? Cicerón no era 100% estoico, pero dice, cuando vemos algún ejemplo de mecanismo, como un globo o un reloj o algún tipo de dispositivo, ¿dudamos de que es la creación de alguna inteligencia consciente? Entonces, cuando vemos el movimiento de los cuerpos celestes, ¿cómo podemos dudar que estos también no solo son los trabajos de la razón, sino de una razón perfecta y divina? ¿No? Y aquí me voy a detener en una cuestión, porque habla Cicerón de esta armonía, ¿no? No se detiene tanto en hablar, y no es el único, pero me detengo en este momento, podría haberme detenido en otro momento. No habla tanto del propósito, ¿no?, del movimiento de los astros, del propósito del orden armónico, si quieren, de la esfera celeste, sino en el diseño, o sea, en el orden, ¿no? Hay una terminología que fue introducida en el siglo XIX en donde diferencia la teleología y los argumentos teleológicos para probar o no la existencia de Dios de la eutaxiología o argumentos eutaxiológicos. Teleología tiene que ver con el estudio de los fines. Eutaxiología tiene que ver con el estudio del orden, de la armonía, del diseño. Y son dos cosas distintas a priori, porque puede haber orden, armonía, sin que haya un claro propósito en eso. O bien uno obviamente puede jugar, y así, hasta que nos metemos en cuestiones de estética hacer algo bello puede ser un fin. Yo tenía el propósito de hacer algo bello, ¿no? Entonces, digamos, separar, pero en todo caso, esa belleza o esa estructura armoniosa es el fin en sí mismo, hacer algo armonioso. Entonces, la existencia de estructuras complejas, lindas, lo que sea, sería un ejemplo de eutaxiología, objeto de eutaxiología, estudiar estructuras ordenadas. Pero si no hay un fin más allá de la propia existencia de esta estructura, me quedo en eso, decir, uy, qué lindo que es esto. ¿Cómo se origina algo tan lindo? Ahora, si yo encuentro un propósito que va más allá de que sea lindo, fea, complejo, muy ordenado, más o menos ordenado, sino un propósito que involucre otros valores, ¿no? La aparición de seres conscientes, con libertad, con capacidad de juzgar, con capacidad de amar, de pelear, ¿no? Eso ya no tiene que ver con la belleza, la armonía, sino con otra cosa, con otros valores, ¿no? Eso es la teleología, o la teleología sería la ciencia que estudia la existencia o no de propósitos. Mientras que la autogeología sería la que estudia la existencia o no de diseño, donde el diseño es el fin en sí mismo. Sería la... ¿no? Pablo, ahí me llama la atención que utiliza la palabra reloj. ¿A qué se refiere? ¿Una clepsidra? Una clepsidra, un reloj de arena. Claro. Sí. No, el mecánico. No, porque el mecánico es el actor de la cosa. Así que falta todavía... Sí, exacto. No me acordaba cuándo, pero, pero sí. Obviamente no era 100 años antes de Cristo. Sí. Bien, perfecto. Vamos a plantear... Bueno, hablando de relojes mecánicos, otra cosa, ¿no? Herón de Alejandría no fue un filósofo, fue una especie de ingeniero inventor, ¿no?
que fue el primero que fabricó una especie de máquina de vapor, ¿no? La eolípida, que es esto que está acá, que en realidad funciona así. Acá hay agua que está calentando, ¿no? Entonces, por acá hay presión de vapor de agua. Está acá dentro de esta esfera, que tiene estos dos cañitos. Entonces, el vapor sale por acá. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a girar. Bueno, es una máquina a vapor que hace girar gracias a la presión del vapor, ¿no? En realidad, es, digamos, no la presión, la reacción. Bueno, acá está usando un principio que va a anunciar Newton, ¿no? 1700 años después, el principio de reacción. Si yo tiro algo para allá, yo me veo empujado hacia atrás. Acá está tirando vapor, está saliendo vapor de agua en estas direcciones, hace que la bola gire en dirección opuesta. Si quieren, es una bola giratoria de reacción. Bueno, esto, ahora, ¿por qué lo pongo acá a cosa de Nerón? Porque él enunció, o descubrió, o sea, en realidad, enunció la ley de reflexión de los rayos de luz. O sea, un rayo de luz que pega contra un espejo se refleja formando un mismo ángulo con respecto a la perpendicular al espejo, ¿no? Es así, es la ley de la reflexión. Pero él descubrió que esa trayectoria, o sea, dado un foco, ¿no? Dado un foco y dado un ojo, un rayo podría, o sea, acá está el foco, está el ojo, el rayo podría ir al punto medio y de acá, o bien, por algún misterio, una cuestión misteriosa, ir acá y de acá ir hasta acá. O sea, hay muchas trayectorias posibles. Se puede seguir un rayo, incluso puede seguir trayectorias curvas, ¿no? O sea, me refiero del conjunto de todos los rayos que rebotan contra el espejo, ¿no? Porque obviamente está el rayo que va directo al ojo. Pero del conjunto de rayos que rebotan contra el espejo. ¿Por qué el rayo que vemos es este? Porque podría haber sido uno que va por acá y que hace una trayectoria rara. No. Bueno, y él se da cuenta que ese rayo, el rayo que hace así, o sea, que los rayos siguen la trayectoria que les demora menos tiempo en ir de un punto al otro. O sea, dado un foco y dado un ojo, y dado un espejo contra el cual tiene que rebotar, el camino más corto es el que va justo en el punto medio. Pongamos que acá está el rayo, que acá está el foco, la lamparita, que yo estoy acá, estamos a la misma distancia. Va a ir al punto medio y va acá. De forma tal que aquí el ángulo con que incide es igual al ángulo con que se refleja. O sea, descubrió que la luz se traslada siguiendo un principio de mínima, en este caso un principio de mínimo tiempo. O sea, el rayo de luz elige el camino que le lleva menos tiempo a recorrer. Y esto lo puse porque muestra una ley de la naturaleza que busca optimizar algo. O sea, los rayos de luz siguen la trayectoria que minimiza el tiempo que tarda en recorrer, en ir de un punto a otro. Podría haber sido otra la ley, es esa. Bueno, yo les cuento que en la física está llena de leyes en donde los sistemas físicos se comportan de forma de minimizar algo o de maximizar algo. Por ejemplo, en la teoría general de la relatividad, los rayos de luz lo que tienden, o no, cualquier partícula que se mueve, que cae, están cayendo en un campo gravitatorio, sigue la trayectoria que maximice su tiempo propio. Se los cuento para que vean. Hay un montón de leyes en la física que maximizan o minimizan algo, ¿no? Y eso también nos indica, o nos causa perplejidad y nos hace pensar que la naturaleza, las leyes de la naturaleza, parecerían como que quieren optimizar cosas, ¿no? Es algo muy llamativo. Que casi todas las leyes fundamentales de la física se puedan formular así, con un principio que optimiza algo. Y el primero que encontró uno de esos principios fue Nerón de Alejandría.
En realidad todas las leyes de la física se pueden formular así, como un principio en donde se extrema algo. Yo diría, para no abrumarlo con... O sea, podríamos seguir hablando de pensadores, y si quieren lo que vamos a hacer es hacer una ronda de preguntas y de debates y de comentarios que se pueda hacer, ya sea de la antigüedad o de la moderna. Pero la idea que quería transmitirles es eso, que realmente el tema del diseño de las leyes, en términos modernos, de las leyes fundamentales de la naturaleza, por un lado, que es lo más profundo, y de la existencia de estructuras ordenadas, es un tema que asombró al hombre desde hace milenios y que sigue asombrando al hombre hasta la actualidad y que lo sigue dejando perplejo, porque hay cosas que siguen sin recuerdo. ¿Está bien? Así que bueno. Abrimos espacio de preguntas, comentarios, como decía. Dale. Yo tengo una pregunta que me quedé, que siempre estoy preocupado por el tema, como ya veo que tiene miles de años de antigüedad, de la posible existencia de vida en otros planetas además de la Tierra. De todos modos, el único que conoce hasta el día de hoy que tiene vida es la Tierra, y una vida muy diversa, tanto en la superficie como en el agua. Pero en un momento dijiste que la condición era que tenía que haber aire, de extensión, me pareció entender que decías aire. ¿A qué te referías? ¿A oxígeno? Bueno, en realidad hay cuestiones anaeróbicas, incluso están las termófilas. Claro. Así que no sé si tiene que haber aire, pero sí tiene que haber, bueno, la vida que conocemos, al menos tiene que haber agua, ¿no? Sí, no, el agua obviamente está, pero entonces el solvente por excelencia, ¿no? Que es el agua. Sí, no, claro, podría haber la idea que, primeramente, yo creo que lo importante es el oxígeno que tanto hay en la atmósfera, aunque no es el gas más abundante, sino lo que es el nitrógeno, Sí. pero importa, hay una determinada cantidad de aire que es la que nosotros respiramos a nivel del mar, y eso disminuye con la altura, por un lado. Y hay oxígeno. Sí, pero antes no había oxígeno. Perdón. Que hace 3.500 millones de años no había oxígeno en la atmósfera. Obviamente, es producto de la vida actividad surgió en una época biológica, sí, especialmente de los cristales, ¿no? Sí. El tema es, ¿podría haber un planeta en el cual hubiese agua y no atmósfera? Entendiendo atmósfera como presencia de oxígeno, que es el gas que nosotros nos interesa y es importante para las reacciones óxido de reducción para permitir, bueno, todas las actividades mecánicas. Sí. No soy experto en eso, pero no puedo haber, en todo caso no puedo haber agua en la superficie. Bueno, pero que no hubiera aire o que no hubiera oxígeno. No. Si no hay oxígeno, evidentemente, la vida tal cual la conocemos, no. Pero que no hubiera aire, al no haber presión, el agua se evaporaría. Sí puede haber agua subterránea, pero no agua superficial, porque entonces el agua se evaporaría. Todo en temprano se evaporaría todo el agua. O sea, el aire tiene que haber. Para que haya agua superficial. Tiene que haber presión o de aire, o si no, que haya agua subterránea, ¿no? Bueno, el Titán, uno de los satélites de Saturno, se supone que tiene un océano de metano. De metano, no para vivir ahí. No, pero por ahí puede haber. Sí, hay bacterias del metano, obviamente. Y bueno, Sí, entonces por ahí no se deja. Hay vida. Por eso a veces uno lo que tiende a hacer es encontrar vida similar a la que conocemos en la Tierra o en la superficie de la Tierra. Sí. Porque como tal cual tú mencionaste, en las profundidades marinas también tenemos, por ejemplo, erupción volcánica, y ahí hay vida anaeróbica, porque se basa más que nada en el azufre, ¿no? Y hay metano. Entonces es una vida diferente. Sí. Es más, muchos creen que la vida se originó en lugares parecidos a donde están las termófilas. Sí. En el fondo del mar, en contacto con regiones de la corteza que están
con fracturas donde sale calor, Sí, donde ¿no? sale del manto. parte del núcleo Sí, del manto sale calor y ahí nació la vida. miles de grados por lo Sí. menos. Sí. Esas estrellas que viven a 300 grados, ¿no? Sí. Justamente todas las vidas encontradas a 4.000 metros bajo el mar y todas las vidas encontradas como las bacterias que viven del ciclo de metano o todas las bacterias que viven del ciclo del azufre, Sí. es lo que da identificado el hecho de que la vida que estemos buscando sea una vida parecida a la nuestra. Hay en la Tierra un montón de bichitos que viven con, por ejemplo, un gusanito de un tercio de milímetro, que es el osito de agua, que puede estar desde 5.000 años antes de Cristo sin vivir y con un poquito de humedad recobra la vida. Entonces todas las vidas extrañas que encontramos en el planeta ahora han desmitificado la idea de que querer encontrar hombres parecidos a nuestro, vida parecida a la nuestra, vida que viva del oxígeno, del agua. Tanto es así que ahora ha cobrado muchísima más importancia el hecho de que la vida no se ha quedado en la Tierra, sino que se ha quedado porque vino de afuera. Sí, pero eso para mí es patear la cosa para... Es como lo mismo decir, bueno, Dios creó el universo que creó a Dios, o sea, esa teoría de la panspermia. Bueno, entonces, ¿de dónde vino el microbio ese que vino en el meteorito ese? O sea, Claro, por eso pasa ahora un meteorito y dice que tiene ventanas, que fue una nave espacial. claro. La tecnología que tenemos no podemos captar nada de eso a los millones de kilómetros que pasó, ¿no? Sí. Tengo una consulta. ¿Qué tenemos por sistema ordenado? ¿Qué significa ordenado? Una buena pregunta. Muy bueno. Un sistema ordenado uno podría caracterizarlo como un sistema tal que la información necesaria para describirlo es mucho menor que la información necesaria para describir cada una de la posición de cada uno de los átomos. Claro. O sea, por ejemplo, un mazo de naipes desordenado, para describirlo es decir, primero el 2 de copa, segundo el 4 de oro. Un naipe ordenado lo que decir es, está ordenado del 1 al 12 y primero el oro, segundo el vaso, y tercero no sé qué. Es mucha menos información. Entonces, un sistema ordenado requiere de mucha menos información para ser descrito que uno desordenado. Me interesaba la definición porque quería saber cómo puede defenderse, por ejemplo, a réplicas que imagino verosímiles que son, por ejemplo, nos parece ordenado aquello que se somete a las reglas que usamos para describirlo, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la sorpresa que el universo responda a cosas que se nos ocurrieron viéndolo, si primero existió él y después las reglas que usamos para describirlo? Por ejemplo, en relación a los naipes, lo que se me ocurre, por ejemplo, es que yo no te dé una baraja ordenada, sino que yo la agarro y la tiro contra la pared. La recojo, te la doy y te digo, en un año vuelvo, decime qué leyes puedes determinar de esto. Yo vuelvo en un año y vos me decís, es un sistema complejísimo, muy interesante. Lo observé todas las noches y descubrí que cada 6 cartas se tiene que repetir una carta de un palo. Y así, y vos podés determinar elementos intrínsecos a eso, pero que en realidad no responde a ningún orden, lo tiré contra la pared. Ahí te respondería un par de cosas. Una, que me estás hablando de un solo mazo de naipes y las leyes de la naturaleza se supone que se tienen que aplicar a sistemas donde no haya más de un ejemplar, pero si no, no quisiera de mucho. Así es. Primero eso. Y luego la contradicción, cuando yo dije la cantidad de información, en realidad un sistema complejo, para ser descrito, requiere de más información que un sistema simple. O sea, un sistema complejo ordenado, un sistema complejo requiere más información que un sistema simple ordenado, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay un sistema complejo que puede almacenar mayor cantidad de información, como por ejemplo el ADN. Nuestro ADN reúne una cantidad de información fenomenal. Es más, a partir de esto se puede construir nada menos que un cuerpo humano, ¿no? Tiene mucha información, mientras que, con lo cual, un sistema ordenado no es sinónimo de un sistema complejo. O sea, un sistema no es fácil caracterizarlo, pero un sistema complejo
tiene que tener estructura y por lo tanto tiene que tener una cantidad de información almacenada importante, porque si no, no sirve para nada. O sea, un sistema homogéneo, un pedazo de vidrio que es un sistema desordenado, no puede contener información. Necesitamos un sistema que tenga cristales o redes magnetizadas para que pueda hacer contener información. Claro. O sea, hay un juego entre los sistemas ordenados y los sistemas complejos. Claro. No basta con que sea ordenado, tiene que ser complejo, ¿no? Y parcialmente ordenado. Tiene que tener complejidad. Claro. Y respecto a esta, digamos, a esta réplica que podemos imaginar que nos dice alguien que estamos llamando ordenado simplemente aquello para lo cual podemos describir reglas y eso no implicaría ningún tipo de diseño, ¿cómo se podría tratar? Obviamente nuestra visión de la naturaleza se fue simplificando, o sea, en realidad no sé si se fue simplificando, pero digamos, a medida que pasa el tiempo se ha ido reduciendo la cantidad de entidades fundamentales que uno tiene que postular. Así que en ese sentido hay una economía ontológica fundamental, hay una menos variedad de entes fundamentales. ¿Cuál es tu pregunta? No, porque se me ocurrió que si No, quiere decir, con lo cual, la idea de diseño a nivel fundamental, entonces lo arrinconamos en las leyes fundamentales. Ahí está el diseño. O sea, ¿por qué es lo que no se puede explicar? Todas las estructuras que existen, los seres vivos, los planetas, se pueden explicar por las leyes fundamentales de la física, las leyes emergentes de la química, las leyes emergentes de la biología, la teoría de la evolución de Darwin, con algunos retoques, yo qué sé. Entonces, en principio uno puede, todavía uno tiene esperanza de que pueda explicar todo a partir de eso, pero no tiene explicación. Lo que no tiene explicación son las leyes fundamentales. Entonces, todo el diseño que no podemos explicar, hoy en día estaría arrinconado en las leyes fundamentales de la física. Todo el diseño que no podemos explicar. Todo el resto del diseño, en principio, no es que yo lo puedo explicar, pero en principio pensamos que podemos explicarlo a partir de las leyes fundamentales de la física y sus leyes emergentes, químicas y qué sé yo, en principio. Pero las leyes fundamentales no sabemos porque son esas y no otras. Y ahí está el núcleo de diseño sin explicación, en las leyes fundamentales. Sí, yo quería consultar, porque esta noción de diseño, al menos las primeras que se contraponían, parecían dar cuenta de una idea de diseño por fuera, digamos, como de un sujeto intencional, ¿no? Pero ¿qué sucede, digamos, en estos debates a la luz de las discusiones, por ejemplo, de autopoiesis? Quería saber tu opinión en relación a eso. Lo que pasa es que... Desde Maturana, Varela, ¿Cómo? Desde Maturana, Varela, esas líneas. Lo que pasa es que esos sistemas autoorganizados se supone que obedecen las leyes fundamentales. Entonces, volvemos a lo mismo. La explicación de esos sistemas está en dos cosas. Una, que son producto de las leyes fundamentales, y dos, que hay tanta variedad en el universo que tienen que aparecer esos sistemas autoorganizados. Esos sistemas están, los sistemas desorganizados y los organizados tienen que aparecer, porque hay de todo, entonces tienen que aparecer. O sea, no está en contradicción eso con el misterio último que es el diseño de las leyes fundamentales. Pero, porque una cosa son las leyes fundamentales y otra cosa son la solución a las leyes, o sea, las ecuaciones fundamentales de la naturaleza, de la física, son las que son. Ahora, esas ecuaciones tienen un montón de posibles soluciones compatibles con esas ecuaciones. Algunas son más ordenadas, otras menos ordenadas, pero hay una variedad, y como hay variedad, hay de todo,
sea, salvo que uno crea que las leyes fundamentales de la física son el resultado de un proceso de evolución de las propias leyes. A eso iba mi Bueno. pregunta. Si es posible pensar una autopoiesis Sí, de la... es posible, pero para eso tenés que plantear que esas leyes fundamentales, primero, no son tan fundamentales porque pueden evolucionar. Ahora, obviamente si evolucionan no sabemos cómo evolucionan, porque no conocemos metaleyes, no los conocemos. Por definición, las leyes fundamentales de la física es lo más fundamental que conocemos. Hoy, ¿no? 12 de abril del 2019, lo más fundamental que conocemos son las leyes fundamentales de la física. Si evolucionan, puede ser que lo hagan, no conocemos si hay alguna ley que gobierne esa evolución, o si no la hay, y entonces por qué evolucionan. Pero perfectamente pueden evolucionar las leyes, no está prohibido. De hecho, una de las formas de encontrar si evolucionan o no, si quieren la más sencilla, la menos ambiciosa, sería ver si alguno de esos 25 o 26 constantes fundamentales cambia con el tiempo. Estoy haciendo de paso con propaganda de la próxima charla que voy a dar el mes que viene, que se llama Las constantes fundamentales de la naturaleza. ¿Son constantes? Los invito. Espero que se proponga con... Habría que circunscribirlo del tiempo también. Bueno. Pero una de las formas menos ambiciosas de ver si las leyes evolucionan es ver si algunas de esas constantes fundamentales no son constantes, se están cambiando. Hasta ahora todas las evidencias indican que no están cambiando, salvo una. Por la imagen de cuasares distantes que podrían estar indicando que la carga del electrón hace más o menos 8 o 10 mil millones de años era un 10.000º más chica que ahora. O sea, no cambia. Es la única evidencia indiscutida, además. Si cambia su tiempo. ¿No? Todo el resto indica que las constantes fundamentales son constantes. Podrían no serlo, porque al fin y al cabo son fundamentales. No sabemos por qué diablos el protón pesa 1838 veces más que el electrón. Por ahí hace 10 millones de años el electrón pesaba 1000 veces menos nada más, no 1800. Pero no, todo indica que no. Ni que hablar de si las propias leyes cambian, ¿no? Hasta ahora no hay necesidad de pensar que cambian. Pero estaría bueno porque entonces, si las propias leyes son dinámicas, entonces cambia todo. Bueno, es un poquito vertiginoso eso, ¿no? Provoca vértigo. Sí. No sé si quisiera o no. ¿Qué? No tenés ningún punto fijo. No tenés ningún punto fijo. Pero sí, está buena la pregunta en cuanto a eso. Una cosita, que está en relación con esto que están Sí. diciendo. Las fluctuaciones de las que hablábamos hoy, Sí. ¿pueden ser entendidas como cambios de las leyes o no? Bueno, si realmente la mecánica cuántica se aplica a todo el universo, no sabemos cómo funciona eso exactamente, porque no tenemos la teoría, pero podría ocurrir que se creara un universo de la nada, a partir de una fluctuación cuántica, con otras leyes. Lo que pasa es que lo que llamamos universo es una región en donde valgan cierta cantidad de leyes. ¿Qué es una ley? Vamos a plantearnos acá, todos filósofos, pensadores profundos. ¿Qué es una ley? Para empezar, para que una ley tenga sentido, tiene que aplicarse a sistemas que sean repetibles. Uno puede repetir un experimento, que uno pueda fabricar dos cosas iguales, no sé, sino que es una ley. Por eso, una de las preguntas es, ¿tiene sentido hablar de las leyes de la física que gobiernan la evolución de todo el universo? O si la historia de todo el universo es su propia ley. Como el universo por definición es uno, si no se llamaría universo, el universo es uno, entonces la evolución de todo el universo obedece a alguna ley universal o es la propia
¿O es la propia historia del universo la que determina lo que llamamos leyes? Serían las leyes locales, que funcionan para regiones acotadas, chiquitas, pero que todo el universo tiene su historia. ¿Cómo evoluciona esa historia? No sé. De hecho, los que piensan que el tiempo trae novedad, están los que piensan que el tiempo no trae novedad. Están los que piensan que el tiempo trae novedad. Los que piensan que el tiempo trae novedad, los que creen que a nivel universal, la evolución de todo el universo no tiene una ley fija, pero que esa propia evolución es la que me induce leyes locales que van cambiando conforme el universo evoluciona. El universo es uno. Pero quizá, guardes esta frase, quizá la ley del universo sea su propia historia. Si un biólogo molecular estudia la disposición de las semillas en una piña y descubre que sigue la ley de Fibonacci. Newton descubre que la gravedad no sabe ni qué es, pero dice que el cuadrado de distancia disminuye. Para un tipo de tremenda formación, desde el punto de vista estrictamente matemático. ¿Qué son las matemáticas? Un invento de los humanos que encuentran cómo se desarrollan algunas cosas, o las matemáticas pertenecerían al gran diseño, por decirlo de alguna manera. No, yo tengo que pensar que la matemática está en la naturaleza. Bien. Porque si no, o sea, no se explicaría por qué funcionan tan bien nuestras teorías. O sea, es así. Si no, no funcionarían los celulares que todos tienen en sus bolsillos. Algunas no tienen un celular en el bolsillo, ¿no? O sea, evidentemente la matemática está, me parece que está ahí. Está ahí. En el sentido de Galileo, que la naturaleza está escrita en caracteres El lenguaje de las matemáticas. Sí. Pitágoras también. Yo diría que Pitágoras fue el primer físico matemático, porque aplicó la matemática a la música, y si la música la entendemos como parte de la naturaleza, que es la teoría del sonido, Pitágoras fue el primero que aplicó la matemática a la naturaleza, ¿no? ¿Y sí? Fue el que encontró que las cocientes de longitudes de las cuerdas de la lira siguen fracciones simples. Sí, está escrito. Pero vamos a la pregunta de Hawking. ¿Por qué esas ecuaciones son las que se encarnaron en el universo? Acá sería en materializar, se materializaron, ¿no? ¿Por qué estas ecuaciones y no otras? Yo creo que la matemática está en la naturaleza. Ahora, ¿por qué esa y no otra? ¿Por qué esas leyes matemáticas y no otras? Es un misterio. Bueno, yo tengo un par de preguntas, una acotada parte de la que preguntó recién Gloria. El diseño me interesa en especial, me parece un tema apasionante, pero me interesa la resonancia de filosofía de la biología y filosofía de la técnica, un poco ya te había comentado eso, y me parece que surgen algunos problemas que están ahí en el fondo. Entonces son dos cuestiones. Me parece que en tu reconstrucción vos mostrás bien que hay un consenso en la idea de que el diseño es una metáfora pregnante de la historia de la ciencia, ¿no? Es decir, es una metáfora pregnante de la explicación del universo, obviamente de los seres vivos, podemos decir. Y un problema que se abre ahí es si se puede diferenciar entre un argumento del diseño en términos ontológicos y un argumento del diseño en términos metodológicos. Porque uno puede pensar que yo puedo poner un argumento de diseño en términos de, es decir, el diseño es el modo que yo tengo de acercarme a este objeto en términos de algo que fue un producto de un designio de algún tipo, y hay un como si, ¿no? Hay un como si, me acerco al objeto como si hubiera sido diseñado, como entre paréntesis la realidad de ese diseño, que me interesa, es decir, se puede asociar a una postura antirrealista. Y después hay un argumento ontológico fuerte, me parece que deslizaste vos acá con el lenguaje de las matemáticas, según el cual efectivamente el mundo o el universo está diseñado, ¿sí? Y en este sentido nos obliga a nosotros como intérpretes a pensar el diseño como una metáfora en cierto punto única de acceso. Entonces mi pregunta es, primero si concordarías en que existe esta diferencia entre los dos argumentos, entre lo
en términos ontológicos y en términos metodológicos. Y segundo, en historia de la ciencia, ¿cuándo te parece que aparece este problema o esa distinción? ¿No? Porque en la antigüedad parece ser un argumento más ontológico. A ver, el metodológico para vos sería, o sea, no, para vos, sino el argumento metodológico yo creo que mientras la gente pensó que detrás de una estructura con diseño hay un diseñador, lo que la gente tenía tácitamente pensado, los que pensaban eso, es que el método es el de un diseñador pensando cómo publico algo lindo, algo perfecto, algo no sé qué. Ahora, lo que se cristalizó en Darwin con la selección natural sería el otro método, el método de selección natural, la materia prima, las mutaciones aleatorias. Pero eso ya vemos en el germen de los atomistas. O sea, el método del azar y la posterior selección, en realidad en el mundo científico, el método científico a veces juega el tema del azar, ¿no? Que el experimentador medio está mirando ahí medio... Eso podría responder a la pregunta que usted hacía hace un momento de por qué esas y no otras. Simplemente porque esas son las que posibilitaron existencia, Sí. y todas las otras que no la posibilitaron no la Nosotros conocemos. sí, Con lo cual, el diseño es porque es. sí. Y O sea, porque el pudo método... ser. Yo creo que se cristalizó con Darwin, el método de la prueba y error. La prueba y error en la naturaleza. Prueba y error natural. Versus un diseñador, un dios, que crea lo que crea. El otro método es el de la prueba y error, que está medio bosquejado en los atomistas, en los epicúreos, pero que se cristaliza, para mí, con Darwin. Prueba y error. Naturaleza. No sé si Sí, sí, sí. En línea con esto mismo que acabas de decir, con todos los límites, ¿no? Uno imagina un diseñador y desde todas estas distintas miradas, siempre te estás imaginando un diseñador que cuando hace el diseño ya lo hace perfecto. Sin embargo, quienes alguna vez hicimos algo, que somos todos, qué sé yo, una comida, lo que sea, sabemos que hay prueba-error. Que un huevo se te puede pasar, que los grumos se juntan en el fondo y uno sabe de qué se trata. O sea, la cuestión del diseño no puede ir de la mano también a este azar sí. en una hipótesis distinta, que no separe los dos conceptos, sino que los una, porque diga, bueno, sí, hay un cierto diseño que no tiene todo solucionado ni es perfecto. Es un diseño otro, no es ese Dios que ya lo sabe todo, yo estoy listo, te lo hago todo cuadradito, perfecto, maravilloso, matemático, sino que está probando, y hay prueba-error, ¿sí? Sí. Pero está diseñando. Sí. Su intención es que salgan algunas cosas lindas, algunas saldrán lindas y otras no, como cuando uno hace cualquier cosa. Sí. Existe también esa Sí. posibilidad. Y de hecho, sí. Y de hecho Darwin nunca dejó de ser creyente. Darwin. Y él creía, y lo escribió, que en un Dios que diseñó las leyes de la naturaleza sabiendo que esas leyes iban a posibilitar toda la riqueza que iba a venir después. Porque para que haya selección natural, como le digo, tiene que haber planetas grandes, planetas estables. Yo necesito 4.000 millones de años para que evolucione el ser humano. Yo necesito 4.000 millones de años de una mínima estabilidad. Cuando digo mínima estabilidad, es que en 4.000 millones de años no venga un meteorito de 1000 kilómetros de diámetro y llueva contra la Tierra, porque de dicha olvidate, no el de los dinosaurios, no que era más chico, ¿no? Uno de 1000 kilómetros o más, como el que se cree que chocó contra la Tierra cuando todavía no se había solidificado y extrajo la Luna. La Luna, una de las teorías más acertadas hoy en día es que la Luna nació del vientre de la Tierra, ¿no? O sea, necesitan muchas cosas. Es más, hoy en día no sabemos, nunca vimos vida en otro planeta. Si algún día detectamos vida en otro planeta, va a ser una revolución. ¿Por qué?
hasta como nosotros no sabemos, hasta ahora la historia es una historia nuestra. Si algún día se descubre vida en otro planeta, eso va a ser un golpe. Por más que unos digan ahí, pero es evidente, porque si hay miles de millones de estrellas. Pero el día que si algún día se descubre, y si nunca se descubre, o si hay elementos para pensar que estamos solos en el universo, wow, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Vamos a volver todos testigos de Jehová. Vamos a ser, que no seremos 140.000 elegidos, 144.000. Seremos no sé cuántas miles de millones, pero sería muy fuerte tener elementos para pensar que estamos solos en el universo. Sería una cosa de locos. Y tampoco lo podemos descartar. Además, qué responsabilidad. Qué responsabilidad universal. Otra que peor que Universal. otra Una cosita. que gobernar un país. Sería. No, yo vamos también. Estamos hablando, imagínense gobernar la. No, o sea. No, y realmente, o sea, en realidad la humanidad se tiene que comportar como si estuviéramos solos en el universo. Porque no hay pruebas recordables. Sí, pero bueno, lamentablemente No es así. no es así. No es otra cosa. No, es más, no pensamos que en la generación que viene, lo que estamos haciendo. Así que el problema, yo creo que el problema previo al calentamiento global es el decrecimiento de la biodiversidad. Porque nos va a atacar antes que el calentamiento global. Pero bueno, lo vamos a meter. ¿No? Así que yo creo que tanto si estamos solos en el universo, como si algún día tuvimos otra vida, ambas cosas son increíblemente choqueantes. Sí. Bueno. ¿Hay más preguntas? Yo quiero preguntar una cosa. Probablemente me estés haciendo varias cosas, pero vos habéis hablado del coeficiente de masa entre... El cociente entre la masa del electrón y el protón. Sí. Era un número... 1800 y pico. No, binario. No, Bueno, sí. era un número. Un número es una de las constantes fundamentales, no sabe por qué vale eso y no otra cosa. No, pero no es imaginario, es un número, 1800. No, porque empezaba como ubicar ese número dentro de la concepción general de que los números están en la número general. ¿Cuál es? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una constante fundamental que se llama la constante de estructura fina, que vale 1 dividido 137. Hasta hace 60, 70 años hubo físicos y físicos de renombre mundial que intentaron explicar ese número, ese 137, de dónde venía. No sé, llegaron a decir que era el número de componentes de una matriz de no sé cuánto por cuánto, más uno, no sé. Al final se descubrió que en realidad esa constante fundamental, que sigue siendo fundamental, no vale 1 sobre 137, vale 1 dividido 137,0148, o sea, tanto lío al final, pero sigue siendo una constante fundamental que no sabemos cuánto vale. Por ejemplo, como les digo, hay otra constante fundamental que es el cociente de las fuerzas eléctricas y gravitatorias entre dos dadas partículas, que es 10 a la 39, o sea, un 1 seguido de 39 ceros. No sabemos por qué es eso. Y así les podría nombrar otras cosas, como la masa del bosón de Higgs, que también habrán escuchado hablar de la partícula de Dios, no sé qué, dividido la masa del protón, bueno, da 200 y pico. No, pero son todos números. Números. Solo números. Bueno, agradecemos entonces a...